Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Me es un privilegio poder estar una vez más conectado a través de esta hora. Bendito Dios, aleluya, por este medio, para alabar y glorificar al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha sido bueno, su misericordia es grande, porque nos permite una vez más poder compartir la palabra del Señor en esta preciosa hora. Bendecimos a todos aquellos que se van a estar conectando. Dios bendiga grandemente la vida de nuestros pastores, Carlos Polanco, Ani Polanco, la Iglesia Misionera Cristo Mi Roca, que los encontramos en la ciudad de Douglasville, Georgia. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga a todos aquellos siervos, ministros que están siempre apoyando, ¿verdad?, la obra del Señor. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga de igual manera a todos aquellos fieles oyentes que se conectan los días jueves a través de este medio. Bendito Dios. Vamos a estar en esta preciosa hora predicando la palabra del Señor. Bendito Dios, aleluya. Y vamos a estar predicando bajo el tema, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Bendito Dios, aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que estamos en Cristo Jesús, ese es poder de Dios. Bendito Dios, aleluya. Vamos a abrir aquí la palabra del Señor en el libro de Efesios. Efesios, bendito Dios, aleluya. Vamos a comenzar con el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del 1 al 12. Bendito Dios, aleluya. Veamos qué dice la palabra del Señor. La leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Aleluya, bendito Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como os digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Bendito Dios, aleluya. Padre, buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh, bendito Rey de Gloria, pedimos en esta hora de su cobertura, Padre Santo, que sea su palabra, Señor, glorificándose en la vida de todos aquellos que la van a oír, Padre eterno, sabiendo, Padre Santo, que para aquellos que no han querido recibir tu palabra, esto es locura, Padre, pero para nosotros es poder de Dios, aleluya. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese amor que tú has dado para cada uno de nosotros, para la humanidad, Señor, para todos aquellos que quieran recibirte, Padre Santo. Para ellos es esta palabra, Padre eterno. Te pido que sea usted ministrando sus corazones, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Qué hermosa es la palabra del Señor, mi amado hermano. El Señor Jesucristo siempre, ¿verdad?, los dejó siervos de Él para que sean testigos del poder de Dios, hombres que supieron mantenerse, hombres que no temieron para dar esta palabra porque tenían una comunión con el Padre y lo que el Padre les hablaba, eso ellos mismos enseñaban.
Y creo que ese es el propósito de Dios también en los últimos tiempos, de que nosotros también enseñemos a otros lo que por gracia el Señor también los ha revelado. Bendito Dios, aleluya. No porque lo sepamos todo, sino porque es la misericordia de Dios que nos permite estar hablando de su palabra. Bendito Dios, aleluya. El apóstol Pablo, mi hermano, hablando a la carta de los Efesios, comienza a enseñarlos la importancia de reconocer la unidad del Espíritu Santo. El apóstol Pablo los está enseñando la importancia de reconocer la Trinidad de Cristo, el por qué fue enviado a la tierra, cuál fue el propósito. Note algo importante que muchos lo tienen muy en poco, se les ha olvidado. ¿Cuál fue el propósito del Padre enviar a su Hijo a la tierra? No solamente fue, mi hermano, para que viniese a mostrarles el amor por la humanidad o la salvación al mundo. El propósito de él fue mucho más allá, el tener que enviar a su Hijo a la tierra. Bendito Dios, aleluya. Y una de las cosas grandes que nos enseña aquí el apóstol Pablo es tener que aprender a caminar con el Espíritu, bajo el Espíritu, aprender a reconocer lo que es espiritual y lo que es carnal, porque mucho, mi hermano, el hombre carnal, dice el apóstol Pablo, no percibe las cosas espirituales. El hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, porque el hombre carnal, mi hermano, en sí mismo no puede comprender algo sobrenatural que el Señor nos viene a enseñar a nosotros a través de su palabra. Pero luego comienza diciendo el apóstol Pablo, lo comienza hablando aquí sobre la unidad del Espíritu Santo, lo comienza a enseñar lo que es la Trinidad de Cristo, un antes y un después. Los enseña quién fue y quién era después que él fue quitado entre medio de los hombres. Y él comienza diciendo, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Punto número 1, los está enseñando, oiga, la importancia que así como fuimos llamados, o sea, él se está poniendo como un ejemplo a que nosotros no cambiemos nuestra manera de ser una vez que ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que los mantengamos firmes sirviendo a ese Dios que los presentó, bendito Dios, aleluya, a través de su palabra. Dice, soportándolos con paciencia unos con otros, teniendo ese amor fraternal unos con otros. Ese es el propósito del Señor, el cual envió esa palabra para que los empecemos a soportar. Porque, mi hermano, déjeme decirle que en los últimos tiempos, déjeme decirle que entre los mismos cristianos, entre los mismos que decimos que somos seguidores de Cristo, ha llegado lo que es la contienda, el pleito, mi hermano, guerra, mi hermano, envidia. Cuántas cosas se está dando hoy en día. O sea, ya no hay paciencia en el pueblo, se ha perdido el amor, la humanidad, se ha perdido lo que es, mi hermano, ese amor verdadero que el Señor nos enseña a través de su palabra, bendito Dios, aleluya. Luego dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oiga, qué importante, el vínculo de la paz. Lo que hace que more el Espíritu Santo, mi hermano, la clave es el vínculo de la paz. Que haya paz en cada uno de nosotros. Porque si no hay paz, si no hay paciencia, no puede morar el Espíritu Santo en una persona, el cual no ha conocido lo que es la paciencia, y menos, mi hermano, lo que significa lo que es tener paz de Dios, bendito es, aleluya. Pero no la paz que el mundo da. Porque la paz que el mundo da es temporaria, pero la paz que Cristo da permanece en la vida de aquellos que somos llamados como hijos de Dios. Bendito Dios, aleluya. Luego dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados según una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Bendito Dios, aleluya. Oiga, un Padre, un Espíritu y un Señor. ¿Qué los está presentando el apóstol Pablo acá? Los está presentando la Trinidad de Cristo. Que ellos, mi hermano, vinieron a ser uno solo en la tierra. No existe un Dios, un Jesucristo y un Espíritu Santo.
ambos provienen de lo mismo. El Padre está en los cielos, el Hijo descendió a la tierra 100% hombre, y el Espíritu Santo es el que mora, el que vino a morar sobre el Hijo de Dios y el que luego habitó entre los hombres. Así que el apóstol Pablo está presentando que así como él se presentó como uno solo, oiga, él está presentando el mejor ejemplo. No se está presentando al apóstol Pablo como ejemplo. Él no se está diciendo, mírenme a mí lo que yo hice. Él está diciendo, miren cómo funciona la unidad del Espíritu Santo. Mire cómo lo lleva en un orden. Dice, oiga, mire cómo dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y luego dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El mismo Padre, del mismo Dios desciende el Hijo, del mismo Hijo desciende el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo está presentando la Trinidad de Cristo. Y él dice, así como ellos fueron uno solo, así también nosotros deberíamos ser uno solo en la tierra. Porque por eso fuimos escogidos entre miles y miles de multitudes. Fuimos escogidos para que nosotros seamos ejemplos para aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo. Pero qué terrible, mi hermano, que aún entre nosotros mismos haya contienda, haya divisiones, hayan pleitos. Mi hermano, qué terrible que aún entre nosotros mismos, mi hermano, no esté la unidad perfecta de Cristo. Mi hermano, el Señor no vino, mi hermano, no viene por una religión. El Señor nunca vino con un propósito de tener que exponer una religión en la tierra. Él no vino a buscar, mi hermano, doctrinas, mi hermano, que el hombre se ha inventado. Él vino con una sola doctrina, el creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que creyéramos en la Trinidad de Él y que los mantuviéramos en esa doctrina, que los mantuviéramos creyendo en la enseñanza que Él nos vino a enseñar. Bendito Dios, aleluya. Pero dice, también nosotros de la misma manera, como el Padre desciende del Hijo, el Hijo desciende del Espíritu Santo, así también nosotros, dice aquí, fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, Jesucristo, un bautismo en el nombre de Cristo. Oiga, y eso sobre todo, el bautismo del Espíritu Santo. Tan importante, mi hermano. Si nosotros no tenemos o no conocemos lo que es el bautismo del Espíritu Santo, nosotros aún no hemos llegado a conocer a Dios. Porque es el Espíritu Santo que nos acerca a conocer el amor de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, aleluya. Pero luego sigue diciendo, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mire qué tremendo. Oiga, él está hablando del Hijo de Dios. Dice, para que Él nos diera dones a nosotros. Oiga, para que el Padre, mi hermano, y tuviera que amar al mundo, envió a su Hijo a la tierra. Y el Hijo, mi hermano, vino a llevar toda cautividad. Oiga, ante los ojos de los romanos, para ellos era un triunfo. Para ellos, mi hermano, estaban ganando la mejor victoria, la victoria más grande que en ese momento pudieron haber conquistado. Ante los ojos de los romanos, ante los ojos, mi hermano, de los escribas y fariseos, aquellos que se oponían al evangelio de Cristo, ante los ojos de ellos, para ellos, mi hermano, el llevar a Cristo, el llevar a nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz del Calvario, hasta el lugar del Gólgota, el llevarlo hasta aquel lugar, exponerlo públicamente, haciéndolo pasar por toda vergüenza, por toda humillación, para ante los ojos de los romanos, ante los ojos de aquellos malvados que estaban persistiendo en tener que darle muerte a Jesús. Para ellos habían alcanzado una victoria al llevar a Cristo en la cruz. Lo que ellos no entendían, que al llevar a Cristo a la cruz, ellos no entendían que Él se había llevado en ese momento toda cautividad juntamente con Él. Él no solamente fue cautivo, 100% hombre en la tierra. Él se llevó toda cautividad juntamente con Él en la cruz del Calvario. Es necesario que usted entienda que
que para él llevar nuestra cautividad era necesario él ser cautivo. Al momento que él está llevando, mi hermano, se está llevando como un cordero en el matadero, en ese momento se está llevando su pecado, mi pecado, como lo dice aquí la palabra, que antes usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero nosotros fuimos libres al momento que Jesucristo decidió llevarse la cautividad juntamente con él a la cruz del Calvario. El día que él fue crucificado, el día que él fue, mi hermano, llevado hasta el lugar del Gólgota, el lugar de la muerte, ese día su esclavitud y mi esclavitud, ese día fueron, mi hermano, rotas. Ese día nosotros fuimos libres para que adoráramos al Santo de Israel, aleluya. Era necesario que él se llevase la cautividad con él para ser cautivo en la cruz del Calvario. Era necesario que se llevara nuestra cautividad, la cautividad que los tenía atados, el pecado que los tenía esclavos, bendito Dios, aleluya. Veamos que lo dice ahí Romanos. Romanos nos enseña cuál era nuestra condición mucho antes que viniera, bendito Dios, aleluya, la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, su verso 16, mire lo que lo dice. Mire cómo los dice el apóstol Pablo, quiénes éramos nosotros antes y cuál fue el propósito del Padre de enviar a su Hijo. Él no envió a su Hijo solamente para que lo conociesen. Él envió a su Hijo porque vio cómo el mundo estaba siendo esclavo del pecado, cómo nosotros nos comportábamos antes de conocer a Cristo. De igual manera hay muchos que también están siendo esclavos en estos momentos, y la palabra es para aquellos que aún, mi hermano, siguen estando esclavos del pecado, aleluya. Entonces el apóstol Pablo lo revela de esta manera y dice, Romanos capítulo 6, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero por gracia a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo a través de esta palabra que está revelada aquí? Los está presentando una vida vieja y una vida nueva. Los está presentando la condición en la que nosotros antes nos encontrábamos. La condición que antes los avergonzaba. Dice el apóstol Pablo, ustedes antes se avergonzaban de las cosas que antes hacían, pero las hacían inconscientemente. Pero luego dice que por la gracia de Cristo, por esa salvación inmerecedora, por esa salvación que usted y yo no lo merecíamos, dice que por gracia somos salvos. Por la gracia de Cristo. Ahora nosotros, al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, dejamos de ser esclavos del pecado y lo convertimos a ser libres para adorar al Santo de Israel. Ahora nosotros tenemos la libertad, la que un día nosotros no teníamos esa oportunidad. Pero también, mi amigo, mi hermano, también para usted es esta oportunidad.
Si usted ahora se encuentra esclavo del pecado, déjeme decirle que en un momento también nosotros los encontrábamos en esa condición. También en un momento nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo. También al igual que usted que se encuentra también en pecado, también nosotros llegamos a estar en esa condición. Pero conocimos la gracia de Cristo, se lo presentó, mi hermano, la doctrina de Cristo, el evangelio de la salvación. Mi hermano, allí nosotros venimos a ser libres para adorar al Señor, aleluya. También se le presenta a usted, mi hermano, para que también usted pueda ser libre, mi hermano, del pecado en la que también ahora se encuentra. ¿Cuál fue el propósito, mi hermano, de Dios de tener que darnos a nosotros la salvación? Mira, el propósito de Él no es solamente para que nosotros le conozcamos, no solamente para que nosotros hablemos de Él, no solamente para que seamos oidores de la palabra, para que seamos solamente, mi hermano, que repetimos lo que oímos de otros. No, mi hermano, el propósito del Padre, enviar a su Hijo, llevar la esclavitud de nosotros a la cruz del Calvario, es para que usted y yo tengamos libertad para adorarle a Él. Que ya no vivamos en los deseos pecaminosos que antes vivíamos. Que seamos diferentes, dice el apóstol Pablo. Que demos frutos dignos de arrepentimiento. Que no seamos solamente como otros que repiten pero no hacen lo que realmente conocen. Bendito Dios, aleluya. Ahora bien, ¿cuál fue el propósito del Padre enviar a su Hijo? De llevarse toda cautividad a la cruz del Calvario. Él se hizo esclavo para que usted y yo fuéramos libres. Él se hizo esclavo para que usted y yo fuéramos sueltos de la esclavitud en la que Satanás los tenía puesto. Aleluya. Él se hizo esclavo y yéndose, mi hermano, hasta la más humillación y yéndose hasta la cruz del Calvario. Él se hizo esclavo del pecado, siendo humillado hasta los sumos, para que usted y yo fuéramos libres. Aprovechemos la libertad que tenemos, mi hermano. Aprovechemos la libertad que Cristo Jesús nos dio a través, mi hermano, de haber muerto en la cruz del Calvario. Esa libertad que no lo merecíamos. Aprovechémosla, mi hermano, hoy que tenemos vida, porque hay muchos que murieron, mi hermano, y perdieron esa oportunidad. Pero usted, mi hermano, usted, mi amigo, usted aún tiene la oportunidad de que pueda aprovechar esa oportunidad que Cristo te está dando para que seas libre del pecado. Aleluya. Dice Colosenses capítulo 3, el verso 5, los habla de la vida antigua y de la vida nueva. Eso requiere de todos aquellos que decimos que somos llamados hijos de Dios. Y si usted todavía está viviendo una vida en pecado, el Señor le está dando la oportunidad para que usted suelte la vida que ahora tiene y pueda entrar a la vida nueva, la cual Él le está ofreciendo a través de su palabra. Entonces dice la palabra, capítulo 3 de Colosenses, el verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestase, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Mire, si usted y yo decimos que ya morimos al pecado, nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Al momento de Cristo morir en la cruz del Calvario, mi hermano, era necesario la muerte de Cristo. Al morir en la cruz del Calvario, allí nosotros morimos juntamente con Él. Él murió a toda transgresión.
Él murió a todo pecado. Él murió a toda inmundicia. Él murió, mi hermano, llevándose cautivo toda cautividad. Él murió llevándose, mi hermano, todo aquello que acechaba, mi hermano, tener, mi hermano, que nosotros tuviéramos parte en el reino de los cielos. Él murió para que nosotros tuviéramos, mi hermano, una entrada directa al reino de los cielos. Era necesario la muerte de Cristo, pero muchos no la han sabido aprovechar. Entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes murieron ya con Cristo, si ustedes murieron, si ustedes aceptaron a Cristo en su corazón, automáticamente ustedes han muerto al pecado. Y si ya murieron al pecado, entonces está diciendo, quiten la mirada de las cosas de la tierra. Quiten la mirada de las cosas que pueden, mi hermano, hacerlo caer. Pongan la mirada a Cristo. Quiten la mirada del hombre y pongan la mirada hacia el reino celestial, a donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiten la mirada de lo terrenal y pongan la mirada donde está sentado el Padre. Bendito Dios, aleluya. Ese es el primer consejo que deja el apóstol Pablo, para que nosotros tengamos parte en el reino de los cielos, para que nosotros tengamos una confirmación que somos verdaderamente hijos de Dios. Tenemos que dejar las cosas terrenales. Tenemos que quitar la mirada de las cosas terrenales y poner nuestra mirada y nuestra confianza en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora el segundo consejo que lo deja aquí la palabra por medio del apóstol Pablo en la carta de los Colosenses dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, malas palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vio qué importante habla la importancia de despojarlos del viejo hombre. La palabra nos está revelando que ante nosotros los encontramos esclavos en algunas de estas condiciones. Usted y yo antes los encontramos esclavos en la avaricia. Antes algunos de ustedes se encontraban esclavos en las pasiones desordenadas, en la fornicación, en la impureza, en las pasiones desordenadas, en los malos deseos. Usted es esclavo de los malos deseos. Usted es esclavo de la idolatría. Usted eres esclavo, mi hermano, de los vicios. Usted es esclavo de hablar malas palabras. Si usted dice que usted verdaderamente es un hijo de Dios, usted ya no puede hablar malas palabras. Porque si usted sigue hablando malas palabras, usted sigue siendo esclavo del pecado. Porque esa es la esclavitud en la cual antes nosotros los encontrábamos en otro tiempo. Y el apóstol Pablo está diciendo que es importante que si nosotros ya morimos al pecado, si nosotros ya reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya no deberíamos más estar practicando tales cosas. Porque entonces nosotros los engañamos a nosotros mismos. Si usted dice ser hijo de Dios, pero sigue practicando, mi hermano, la ira, la contienda, el enojo, la blasfemia, si usted sigue, mi hermano, estando, mi hermano, en pleito, usted aún no ha conocido a Dios. Porque el verdadero hijo de Dios, mi hermano, no está, mi hermano, ligado a cometer tales cosas, dice el apóstol Pablo, porque a libertad lo llamó el Señor. Ahora usted y yo somos libres y libres para adorarle a Él, aleluya. Ahora bien, si usted ya no practica esas cosas, si usted verdaderamente es un hijo de Dios, debe de tener estas cualidades. Primeramente los habló
de las cosas que usted debería de despojarse una vez que usted ya recibió a Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, los habla de las cosas que debe de habitar en un verdadero hijo de Dios. Señales de un hombre, una mujer o un joven que dice ser hijo de Dios, tienen que haber señales, tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Luego dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonándolos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, hacedlo y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ay, mi hermano, aquí está exigiendo al Señor la importancia que usted entienda que para nosotros decir que somos hijos de Dios, la palabra los exige cambios. La palabra los exige cambios radicales. O sea, los está exigiendo que ya no podemos seguir viviendo a la persona que antes nosotros éramos. Ya no podemos seguir practicando a las cosas que antes practicábamos. Aquellas cosas que te tenían esclavos. Aquellas cosas que te mantenían, mi hermano, que te habían enmudecido. Aquellas cosas que no te permitían adorar a Dios con libertad. Pero si usted sigue practicando las cosas del hombre viejo, de la antigua vida, de aquella vida que ya Dios le había libertado a usted, es necesario, mi hermano, que los pongamos a cuenta con el Señor para que el Señor los dé libertad. Libertad para que podamos nosotros adorarle a Él. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiste enriquecidos. Oiga, ¿qué tan grande es el amor de Dios? Aún siendo Él rico, dice la palabra, se despojó de todo lo que Él tenía en el trono. Se despojó de su trono, de su reino. Se despojó de su majestad. Se despojó de todo lo en cuanto Él tenía para venirlos a hacer a nosotros ricos. Se vino a ser pobre terrenalmente para que nosotros los enriqueciéramos espiritualmente. Él vino a hacerse pobre, humillado, mi hermano, llevándose toda cautividad a la cruz del Calvario, para que usted y yo fuésemos libres y para que fuéramos ricos en el poder de la gracia de Cristo Jesús. Aleluya. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena servir al dueño del oro y de la plata. Mi hermano, no hay nada en el mundo, mi hermano, que se compare con la salvación de Cristo. Todo lo terrenal va a perecer. Todo lo que te ofrece el mundo es temporario. Aleluya. Todo es temporario. Pero lo único que sí te puedo decir, que la salvación no se puede comprar con nada del mundo. No tiene precio la salvación. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, mi hermano, no se compara. Mire,
Él vino a llevarse toda esclavitud. Él se hizo esclavo del pecado, llevó la esclavitud, se hizo esclavo para que usted y yo tuviéramos libertad, aleluya. Libertad para que le adorásemos, bendito Dios, aleluya. Pero sobre todo era necesario la esclavitud de Cristo para que a través de la esclavitud de Él, a través de su muerte, entonces Él diera dones a los hombres. No podían los hombres recibir dones, mi hermano, simplemente por la inteligencia, simplemente por la teología. Mi hermano, para que el hombre recibiese dones, era necesario que el Hijo de Dios muriese en la cruz del Calvario, para que a través de esa muerte, a través de llevar toda cautividad a la cruz del Calvario, usted y yo tuviésemos dones, las cuales provienen de parte del reino de los cielos, aleluya. El apóstol Pablo dice, subiendo él a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No podía el hombre recibir dones sin que el Hijo de Dios fuese crucificado a la cruz del Calvario, aleluya. Ante los ojos de los romanos, de los escribas y los fariseos, habían triunfado. Tal vez hicieron fiesta, mi hermano, celebrando que habían vencido al Cordero de Dios. Mas sin embargo, mi hermano, mientras ellos celebraban la muerte de Cristo, habían millares y millones de ángeles que glorificaban al Padre, dándole gloria, mi hermano, porque habían visto que el Cordero que había sido inmolado había vencido a la muerte. Él vino a mostrarlo, mi hermano, a Satanás y a los demonios y todo aquello que se opone en contra de Dios, y yendo a la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario, Él vino a mostrar, mi hermano, que aún la muerte no lo pudo vencer, que aún la muerte no lo pudo detener, que aún la muerte tuvo victoria. Bendito Dios, aleluya. En Apocalipsis capítulo 1, termino con esto, verso 18. Ahí, mi hermano, lo muestra Jesucristo, mi hermano, cómo afirmó su dominio absoluto. Jesucristo, mi hermano, en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, afirma su dominio absoluto sobre la vida y sobre la muerte. Ahí, mi hermano, Él posee las llaves de la muerte y del Hades. Esto significa, oiga, autoridad, oiga, soberana, victoria total sobre la tumba y la capacidad para libertar a sus fieles. Oiga, al morir Él, al llevarse cautiva la cautividad y al llegar a la cruz del Calvario, era tan necesaria porque allí Él iba a triunfar. Ante los ojos de los hombres había sido vencido, pero ante los ojos del Padre que lo había enviado de la tierra, había triunfado. Bendito Dios, aleluya. Vale la pena servir a ese Cristo que murió, pero resucitó al tercer día, aleluya. La tumba está vacía, mi hermano. La tumba está vacía hasta este día. Era necesaria que la tumba, mi hermano, que Jesucristo fuese hasta la tumba para que ahí, mi hermano, conquistara las llaves del Hades, de la muerte. Era necesario que muriese para que ahí, mi hermano, obtuviera la victoria, para que ahí fuera a arrebatar las llaves, las cuales un día le pertenecieron a Adán y a Eva, cuando el Señor le dio que vinieran y guardasen la tierra, que cuidasen la tierra. Vino Satanás con su mentira, con su engaño, mi hermano, a quitarle lo que a ellos les pertenecía. Pero vino un segundo Adán a tener que arrebatar las llaves del infierno. Vino un segundo Adán a tener que mostrarle que aún en la muerte Él no tenía poder ni autoridad, que toda potestad en los cielos, en la tierra, fue dada del Padre y a Él le corresponde y a Él fue entregado de nuevo, aleluya. Todo lo que era del Padre fue entregado para atrás, porque lo que a Él le pertenece, Él lo recibe de nuevo. Usted y yo pertenecemos al reino celestial. Así que manténgase firme. Usted, mi hermano, que está sirviendo al Señor, manténgase firme. Recuerde, mi hermano, que Jesucristo se hizo esclavo para que usted y yo fuésemos libres. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo los hizo libres.
No olvide, mi hermano, la importancia de glorificar al Santo, al que vive y reina, al que fue a arrebatar las llaves del infierno, al que tiene las llaves, el único que tiene llaves para abrir y cerrar, el único que tiene poder absoluto y autoridad completa, bendito y aleluya, sobre el infierno y sobre las potestades, es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el que habita en las alturas, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. A ese glorificamos, a ese es el que servimos y a ese es el que esperamos. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo con cada uno de vosotros. Aleluya.